la cuestión de la reconversión, ¿no? Y que tiene que ver con la reconversión. El derecho que tiene cualquier trabajador a elegir y adoptar cuál es la tarea que quiere realizar y en qué condiciones lo quiere hacer, también es algo que nosotros aplaudimos, defendemos y apoyamos. Pero, digo, con el entendido ese que nosotros decíamos, de que sea una opción y que no sea producto de políticas compulsivas, digamos, que desplacen a los clasificadores. En ese sentido, el plan de gestión de envases acá en Montevideo y su forma de aplicación nos parece que sí, que ha apuntado un poco a eso. No solo más allá de la exclusión formal de los clasificadores de la Ciudad Vieja, la implementación de los contenedores herméticos, por la vía de los hechos, ha llevado a que, bueno, muchos compañeros no pueden desarrollar esa tarea. Y desde el punto de vista técnico me parece que es muy opinable por parte de los vecinos, ¿no? Digo, los famosos contenedores herméticos se saturan, se llenan, después bueno, queda la basura en su entorno. Ya no es posible ni siquiera culpar a los clasificadores de tales desmanes, entonces bueno, como que me parece que serían algunos aspectos a corregir. Y me parece más importante en este sentido, ¿no? Disculpa porque me quedé pensando en algo, pero digo, no sé, por los tiempos me gustaría en todo caso concentrarme, focalizarme ahora más en esta cuestión, que tiene que ver con trabajar, ¿no? Con trabajar desde esa perspectiva que decíamos hoy, de integrar a los clasificadores de forma paulatina a un trabajo, es decir, darle la posibilidad de que desarrollen su trabajo y que los ejes de las políticas vayan por ese lado, ¿no? ¿Por qué? Porque, digo, de lo contrario, insistimos en la exclusión. Me parece que la exclusión nunca es buena, además de no ser justa. Y este sector no tiene muchas posibilidades o no hay muchas perspectivas tampoco de trabajo o de solución en el marco del trabajo protegido, del trabajo asistido. ¿Tá? Todo esto que el plan de gestión de envases alcanza a 128 personas en Montevideo. Aún considerando el universo del muestreo de 3.000 y algo de clasificadores, ustedes se dan cuenta que el impacto que tiene es bajísimo. Y si consideramos de que la ley se aprueba en el 2004, de que en el 2012 se arranca con el plan de gestión de envases, en todo caso vamos muy lento. La reconversión voluntaria, esto que hoy señalaba un poco antes, ustedes vieron de que no ha tenido mayor impacto. Entonces a veces, evidentemente, cuando una política no alcanza o no tiene impacto, uno puede cuestionarse dos cosas, es decir, echarle la culpa a las personas a las que fue destinada la política, o simplemente decir, bueno, no debe de ser la política correcta o apropiada para las personas a las que fue dirigida. Me parece que la lectura viene en todo caso por ese lado, ¿no? Y en ese sentido insistimos de que nos gustaría, esto como una expresión de deseo, pero evidentemente estamos trabajando en ese sentido, de que se puedan articular en el futuro esos espacios que decimos para poder elaborar políticas de Estado que tengan como eje tanto la inclusión de los clasificadores. Reitero un poco este concepto porque me parece que es lo más importante en esto que tiene que ver con las políticas de Estado. Porque sin eso va a ser muy difícil el poder, digamos, avanzar y apostar simplemente a la desarticulación, sea por falta de perspectivas del sector o combinado con políticas represivas. Digo, no tiene mucho sentido. Digo, no solo no tiene sentido, sino que es no comprender de dónde proviene, en definitiva, este tema de la clasificación de residuos, ¿no? Que si lo consideramos, y nosotros creemos que esa es la postura correcta, como estrategia de supervivencia en algunos casos, y en otros como, digo, ya una pauta cultural bastante enraizada
Digo, muchos de los clasificadores provienen de familias de clasificadores ya de primera, de segunda generación, y bueno, y puede ser, lo que decía hoy, considerado de distintas maneras, pero evidentemente es lo que saben hacer. Muchos de estos compañeros han desarrollado técnicas de clasificado que me parece importante conservar. Es decir, uno puede decir, clasificar es una tarea que no requiere un mayor conocimiento, una mayor preparación, como que no habrían habilidades desarrolladas, y yo creo que eso es digamos, bastante... o sea, es una visión que parte de un desconocimiento profundo de la tarea de clasificación. Es decir, yo no sé si es compleja o no, lo que sí sé que, como cualquier otra tarea, requiere de un conocimiento, un entrenamiento previo, y bueno, muchos de los compañeros ya lo tienen adquirido, lo hacen, es decir, lo hacen y lo hacen bien. Entonces no veo cuál es el sentido de que hagan algo por una remuneración también por ahí escasa, pero que por ahí se pueda considerar como más digna. Es decir, a mí siempre como que me produce no sé qué cuando escucho, bueno, a los clasificadores hay que reconvertirlos para dar un trabajo digno. Digo, bueno, a ver, caramba, ¿cuál es la parte indigna del trabajo de los clasificadores? No sé, me parece que eso es una visión que, insisto, tiene un prejuicio, una carga de prejuicio muy fuerte. Nosotros, y por eso rechazamos un poco el tema de la reconversión. Sí, hay muchas cosas que nosotros queríamos también en algún momento marcarlas con esto del plan de gestión de envases, que tiene que ver con una participación mayor y con aumentar los niveles de transparentación, digamos, de toda esta cuestión. Es decir, de que la participación de los clasificadores en los organismos o de Contralor no sea meramente como algo formal, sino de que tengan un contenido un poco mayor. Es decir, que realmente nos permitan o le permitan a los compañeros hacer un seguimiento. Y después también me quería referir a este tema de la capacitación en el PG, ¿no? Que tiene que ver con dar o brindar elementos de capacitación que efectivamente permitan a los grupos que hoy trabajan hacerse cargo el día de mañana de gestionar esos emprendimientos y que lo puedan hacer con el mínimo de dependencia de instituciones o de personas externas. Evidentemente que eso sí requiere digamos, una formación específica. Yo tengo algunos matices con lo que se ha planteado respecto a si esa es la formación o que se ha implantado hasta el momento es la correcta. Podríamos hacer la valoración que hacía hoy con respecto a las políticas de reinserción. Creo que ahí hay una carencia importante que hace falta, que digamos que se está imponiendo ya como una necesidad revisar algunos contenidos. Y hace falta también revisar algunos contenidos con lo que tiene que ver con el plan de gestión de envases. Es decir, lo que tiene que ver con esto de la cantidad y la calidad de los residuos a las plantas. Es decir, está bien, hay dificultades respecto a cómo la población hace suya las consignas de clasificación en origen o las propuestas que se hacen desde las instituciones públicas. Eso es obvio y lo compartimos. Ahora, evidentemente también hay algunos problemas que no son únicamente derivados de esa dificultad, es decir, que tienen que ver con problemas interinstitucionales, en algunos casos, de cómo es comprendido, es decir, el plan de gestión de envases, y en otros casos con limitaciones, de pronto, de los propios departamentos a la hora de efectivamente realizar su tarea, ¿no? Y sí, entonces digo, como que todas estas cuestiones que señalábamos nos parece, digo, no es que estemos rechazando todo lo hecho hasta ahora, ¿no? Hay cosas que seguramente hay que caminar en ese sentido, que está bien, pero nos parece sí que hay políticas a revisar y que los ejes de esas políticas fundamentalmente son los que tienen que
en este momento, digamos, en buena medida, ser reconsiderados. Y respecto, ya para terminar, esto del plan de gestión de envases, creo que en el caso de Montevideo, más allá que también podríamos hablar del interior y de las situaciones que se viven en el interior, pero respecto aquí al área, digamos, Montevideo y un poco el área metropolitana, sí nos parece de que hay ajustes importantes a realizarle para que el proyecto en sí mismo no se desgaste y, lo que es peor, la política no termine no solo fracasando un proyecto, sino desvirtuándose o quedando como invalidado un tipo de propuesta o un plan, ¿no? Nosotros reivindicamos esto de la clasificación en origen, reivindicamos también como acertado, y es además un planteo histórico del sindicato, el tema de las plantas, pero nos parece de fundamental importancia esta cuestión de reconsiderar buena parte de esos aspectos para hacerlo viable y para hacerlo inclusivo, es decir, que no se agote en el universo que tiene, sino que pueda llegar a más clasificadores y que el resto de los clasificadores también pueda articularse con esos planes de gestión desde la modalidad de trabajo individual, que es algo que nosotros no desarrollamos ahora, pero que también reivindicamos como sindicato. Es decir, en otras partes, en el caso de Brasil, el más conocido, quizás el más antiguo, pero existe también ahora en Colombia y algún otro que se ha sumado, que va por ese lado, ¿no? Y nos parece de que es una bandera a la que no renunciamos en función de esto que decíamos, de que la clasificación nos sigue pareciendo un trabajo digno, y como tal lo sostenemos. Gracias. Muchas gracias, Tabaré. Le vamos a pasar la palabra.